El día de hoy empezamos con una nueva grabación sobre el libro Fuego Cruzado de Eduardo Norabuena. Cabe añadir que esta exposición está basada en un artículo que escribí sobre Eduardo Norabuena y su libro Fuego Cruzado, que se ha publicado en la revista Rupani de la página o gestión cultural Omar Robles, ¿no? Su página El Mundo de los Cronopios. Bien, sin más que agregar, vamos a empezar con nuestra exposición. Bien, cabe añadir que vamos a hablar sobre Fuego Cruzado. Fue publicada por la editorial Trazos en el 2019. Este libro, una foto tomada de la biblioteca del maestro Segundo Castro y él es Orlando Norabuena, ¿no? Que está presentando su nuevo libro, un último libro que ha sacado que se llama El llamado de la sangre, este mismo año, 2021. Bien, antes de empezar vamos a ir con unas concepciones previas, es decir, algunos conceptos que iremos aplicando en lo que es nuestro análisis, ¿no? Primero vamos a empezar con la racionalidad andina. Para ello voy a valerme del libro de Joseph Esterman, ¿no? Que se llama precisamente de ese modo, filosofía andina, ¿no? Y donde nos muestra, nos explica brevemente qué cosa es, ¿no? Para él, la racionalidad andina eh, es netamente, bueno, perdón, la racionalidad es una categoría que pertenece a Occidente, ¿no? Pero puede ser aplicable a la filosofía intercultural, que es lo que él está haciendo. Así, al hablar de la racionalidad andina, ¿no? Nos dice que estamos frente a un diálogo entre el pensamiento occidental y el pensamiento andino. Por ello, reclama que no se entiende dicho pensamiento en parámetros occidentales, sino que se usen estos solo para una expresión objetiva. De este modo, categorías como margen o primitivismo serán solo etiquetas occidentales para clasificar lo que no se entiende dentro de esas líneas. Por eso mismo, al darle estatuto de filosofía al pensamiento andino o de racionalidad, se le está ubicando al mismo nivel que la racionalidad occidental, sin preconcepciones ni prejuicios culturales. Bien, para él a partir de estos datos, Esterman reconoce una lógica andina, ¿no? Que sostiene la relación de sujeto andino con el objeto y se enuncia a través de ciertos principios. Tenemos en primer lugar como principio básico y matriz, del cual se desprenderán todos los demás, el principio de relacionalidad, ¿no? El cual, dice Esterman, este principio afirma que todo está de una u otra manera relacionado, vinculado, conectado con el todo. Es decir, el sujeto es parte del universo o del todo, ¿no? Porque el universo también es una categoría occidental. En otras palabras, se trata de una cosmovisión íntegra, ¿no? Y holística de la realidad. Así los entes del mundo se relacionan positivo o negativamente con otros entes. Lo que sucede en un ente repercute en el todo, o lo que sucede al todo repercute en el ente. En segundo lugar, y derivado de este primer principio, tenemos el principio de correspondencia. Este principio, nos dice Esterman, en forma general, nos dice que los distintos aspectos o regiones o campos de la realidad se corresponden de una manera armoniosa. Este principio está lejos de ser definido en los lineamientos occidentales, ¿no? Por el contrario, se aplica una relación trascendental. Lo que sucede en un nivel superior tiene su correspondencia a un nivel inferior. Precisamente, ¿no? Lo que pasa en el todo sucede en el ente. Aquí se deriva el principio de reciprocidad. La reciprocidad nos dice que los diferentes actos se condicionan mutuamente, ¿no? Hay una interacción de tal manera que el esfuerzo o la inversión en una acción por un actor será recompensado por un esfuerzo o una inversión de la misma magnitud que por el sector receptora. Es decir, si yo ayudo a alguien, esa persona también me ayudará, ¿no? Una correspondencia en igual medida. Y por último tenemos el principio de complementariedad, ¿de acuerdo? Es que nos dice esto, es que ningún ente, ninguna acción existe monádicamente, siempre existe una coexistencia, ¿no? Con su complemento específico. A partir de allí, por ejemplo, podemos entender que el opuesto de un ente no es otro, sino que resulta ser su complemento, ¿no? Entonces, por ejemplo, si en la filosofía occidental podemos ver pues que de repente hombre y mujer son opuestos. Aquí no, en el mundo andino hombre y mujer son complementos, no existe la oposición como tal. Bien, acabo de añadir que a través de la reciprocidad, ¿no? Que es la tercera que vimos, hay una especie de justicia cósmica, ¿no? Que es la normatividad que subyace a las múltiples relaciones que existen, ¿no? Bien, eso con respecto a los principios de la filosofía andina. Vámonos ahora con los principios con el siguiente apartado, que es el principio de,
el concepto de resistencia cultural. A través de este resistencia cultural, el concepto de resistencia ha sido definido de manera indirecta por Michel Foucault o Pierre Bourdieu, cuando analizan los mecanismos de sujeción y la reproducción ideológica respectivamente. A partir de ello, se la puede definir como una forma de negarse a la cultura impuesta por la clase dominante. Así, la resistencia cultural está ligada a la identidad cultural, y a partir de allí, al autorreconocimiento e identificación con una cultura oprimida. O sea, la resistencia cultural es la pérdida de la identidad, ¿no? La identidad, y normalmente sucede en culturas oprimidas, ¿no? Imaginemos, pues, la resistencia cultural sería que una persona siga regiendo sus mismas costumbres, ¿no?, ancestrales, aunque haya una moda o una imposición de una cultura dominante de no hacerlo, ¿no? Pues las culturas, así hay varios conflictos como transculturación, ¿no? O hibridización, que van a hacer van a ayudar a esta resistencia. En cuanto a la destrucción social, desestructuración social es una categoría que el análisis de Jorge Terán, de esta misma novela, nos dice que está presente, ¿no? Nosotros tomamos sus palabras y continuamos, ¿no? La doctora María Roura Castelló define la desestructuración social a partir de los planteamientos de Durkheim, ¿no?, como el proceso de debilitamiento de 4 pilares en los que se fundamenta la estructura social: la familia, la comunidad, las empresas y el Estado. El debilitamiento de estos componentes implica una menor dependencia de los individuos respecto a ellos, lo cual fomenta normas de conducta basadas en los intereses individuales en detrimento de los colectivos. Así, nos importa sobre los demás la idea de familia como nexo entre individuo y comunidad, pues es a través de ella que las relaciones de comunidad se interiorizan. Es decir, nosotros estamos solamente tomando la idea de familia, ¿no?, y tal vez de comunidad, para poder encontrar esta estructuración social que se ve bastante en este libro, pues, ¿no? Bien, ahora vamos a hacer una pequeña retroalimentación del libro anterior, que fue el libro de Pedro Llosa Vélez, Protocolo Rorschach, donde vimos una diferencia clave, ¿no?, entre cuentario y antología de cuentos, ¿no? Dijimos también que un libro cualquiera que tenga cuentos le tiene que llamar un cuentario, ¿no?, o un libro de cuentos. Sin embargo, no es lo mismo que yo junte los cuentos que tengo escritos durante este año y los coloque y los publique, a que yo tenga una idea, ¿no?, una idea de unidad entre ellos. La idea de unidad es la que prevalece en la idea de cuentario. Este mismo libro, Fuego Cruzado, es un cuentario, porque hay una idea de unidad. En todo caso, todo se une, todos los cuentos se unen porque comparten el mismo tema, que es la violencia política, y el mismo espacio, que es el pueblo de Ushpa, que traducido al español significa ceniza. Bien, vamos a analizar los paratextos. Primero, bueno, con análisis de Fuego Cruzado del libro de Enhorabuena, primero centremos en los análisis de los paratextos. Vamos a ver rápidamente el análisis del título del libro, Fuego Cruzado. Hace referencia a un término de uso militar que, según la DRAE, el Diccionario Académico de la Lengua Española, es el que se hace como contra un blanco desde varios lados, generalmente opuestos. En esta definición, en el texto, el blanco estaría presentado por el pueblo andino de Ushpa, el cual es atacado por un lado por Sendero Luminoso y por el otro por el ejército peruano. De ahí que se veía en esta incertidumbre general, con lo cual se ocasiona en la población sensación de desamparo y reticencia hacia los cuadros beligerantes, ya que no respetan su autonomía. Por el contrario, no solo no la respetan, sino que la invaden. Así podemos leer en el libro en lo siguiente: en este momento, invadidos por una penetrante sentimiento de orfandad y desconsuelo, no supieron a dónde ir. Estaban bajo un eminente y letal fuego cruzado, ¿no? Está en la página 92 de la edición que estoy manejando. El libro fue publicado por primera vez en el 2013, ¿no?, por lo que esta es una segunda edición, ¿no?, estoy analizando, con un título más extenso. El título era originalmente Fuego Cruzado, Relatos de la Violencia Terrorista. Si bien la frase luego del punto se lee mejor como un subtítulo, consideramos que acompaña al título y no solo le da sentido, sino que nos informa una posición política ya asumida. Así, este fuego cruzado que hemos mencionado líneas arriba se ocasiona por el accionar del grupo terrorista, por lo que la respuesta del otro bando vendría a ser necesaria. Entonces la orientación del blanco cambiaría, pues pasaría a ser Sendero Luminoso, ya no Ushpa. Esto se puede corroborar pues en los relatos en los que se humaniza al senderista. Estos son atacados por el pueblo, además de ser perseguidos por el ejército. Así, la posición del narrador frente a estos hechos es más de condenar el accionar Sendero Luminoso, para lo cual asume la ideología contrasubversiva como justificante del fuego contra el enemigo.
Sin embargo, la decisión de eliminar esa parte y solo dejar Fuego Cruzado mostraría no solo un cambio de posición política, sino que devolvería la focalización del narrador hacia el pueblo, ya que se le concibe como víctima, ¿no?, blanco del Fuego Cruzado, y la idea de no pertenecer a ninguno de los bandos, al menos a un nivel cultural, implica una forma de resistencia cultural, ¿no? Básicamente, lo que estoy tratando de decir es que en el título ya hay pistas de la posición política, ¿no? Y en este giro también, ¿no?, el suprimir el título, la segunda parte también indica una evolución en el pensamiento del autor, ¿no? En cuanto a los cuentos, el libro está compuesto, vamos a ver los cuentos, está compuesto por 8 cuentos. 4 de ellos tienen título y el resto está titulado con números romanos, ¿no? Los que tienen título son Compañero, Rostro bajo la luna, El muro, y el otro que se llama Cantalicio Sandoval. En Compañero, nos llama Compañero, este cuento nos narra la estructuración familiar donde dos hermanos, Tobías y Jacinto, eh, se entran en combate, ¿no? Una pelea. Sin embargo, el título ya es una alusión a una ruptura de esos vínculos. Se pasa de la denominación de hermano por el ambiente, en el ambiente familiar al de compañero, ¿no?, que remarca una distancia y solo se limita a la afiliación ideológica, ya no a la sangre. Es decir, normalmente, pues Tobías y Jacinto son hermanos, ¿no? Están unidos por la sangre, y por la sangre, por la familia, y esto es importante en el mundo andino. El núcleo de la sociedad andina es la familia, ¿no? Bueno, es la comunidad está hecha de familias. Mientras que cuando ponemos compañero, marca una distancia. En cuanto a Rostro bajo la luna, está en 3 partes, en Cayari, Chaupi y Ushana, ¿no?, que son palabras quechuas que quieren decir inicio, ¿no? Cayari, Chaupi, centro, y Buchana, último. En este cuento nos narra otra vez la ruptura con la familia a través de Medardo, pero también con la comunidad, por lo que el sujeto queda en una situación de desamparo. Sin embargo, sobrevive el vínculo con la naturaleza, y esto queda evidente en el título, el cual alude al rostro del muerto que solo es velado por la luna, que viene a reemplazar a la comunidad y a la familia. Así, lo que queda en esta desestructuración del mundo andino es volver hacia la comunidad del todo, o hacia la comunión con el todo. En cuanto al muro, está dividido en 5 partes nombradas a partir de las 5 primeras letras del alfabeto, el alfabeto occidental. En este cuento también se nos cuenta la estructuración de la sociedad. Además de ello, se nos presenta un personaje, ¿no?, Alberto, que pierde a su mujer, Eugenia. Él es condenado a morir por Sendero Luminoso tras haber asesinado a uno de sus militantes. Se trata de un cuento en donde el personaje está en movimiento, ¿no?, huye de sus perseguidores. En ese trayecto se ve la relación con la naturaleza. Sin embargo, el muro limita esta relación hombre-naturaleza. Ese muro, en efecto, que es donde muere Alberto, separa el exterior occidental del interior andino. Además de ello, sirve de escenario de cárcel, pues es dentro de sus linderos que el fuego cruzado sucede. El cuento, Cantalicio Sandoval, es un cuento donde se manifiesta la resistencia cultural. El título hace referencia al cura que tiene ese nombre. Al estar como título, se deja claro que será de gran importancia para la historia. En efecto, la importancia radica no solo en las acciones que realiza, las cuales no hacen más que reafirmar su descomposición moral, sino en que él es símbolo de un mestizaje. En su personalidad se ve la resistencia a la ideología occidental, manifestada en la religión. Además de ello, es consciente de que sus acciones también destruyen a la comunidad, puesto que hasta sueña con ello. Por eso, volver a un estado previo resulta necesario para restablecer la armonía. Sin embargo, la muerte que le sobreviene podría tomarse como por obra de la naturaleza, ¿no? Eso fue una caída, y su ausencia deja pie a lo que pudo ser, ¿no?, el bastión de resistencia moral, y sostenía a la comunidad, la fe, y lo reemplaza por la destrucción total del pueblo. Cuando muere Cantalicio Sandoval, el pueblo también es arrasado. Él simbolizaba el exceso de cultura en el pueblo, porque por un lado era hijo de campesinos, pero el otro era un cura, y el cura en este mundo andino es el que lleva a cabo el mestizaje o la apropiación cultural. Bueno, los otros cuentos, el 2, 3, 4, números romanos, 1, 3 y 4, todos son sobre todo para estampas, donde se narran y presentan escenas determinadas. En uno se asiste a la preparación de los soldados del ejército a través de una formación de carácter. También se asiste a la reproducción de la ideología y a la autorización del uso de la violencia. En 2 se nos narra las fechorías del ejército dentro de un pueblo. Sobre todo se nos cuenta cómo no pueden convivir la regional andina y la occidental sin que esta última quiera desaparecer a la primera. Ellos se manifiestan en la violencia ejercida por los soldados. En 3 se describen las consecuencias de la violencia occidental en la naturaleza andina.
A su vez se anuncia un regreso, por lo que se deduce que esa época ya pasó. En 4, a través de una polifonía, se describen a Ushpa, en un tiempo posterior al de la violencia. Son los muertos los que hablan, un personaje, Antonio, a quien va mostrando cómo terminó todo, un pueblo fantasma. La estructuración lógica de estas estampas sería: 1, la preparación; 2, la violencia; 3, la consecuencia; y 4, la actualidad, cómo queda arrasado Ushpa. Así, lo anterior corresponde a una secuencia temporal establecida por la sociedad occidental, la linealidad del tiempo. Sobre esta idea, sobre la linealidad, ¿no?, sobre el tiempo lineal, vamos a ver más adelante, porque recordemos que en el mundo andino el tiempo es cíclico. Vamos ahora con la actividad de texto a través de los temas. Vamos primero con la familia, ¿no? Bueno, para empezar, chicos, vamos a ver las ideas de, vamos a poner ideas temáticas en un análisis hermenéutico, ¿de acuerdo? Vamos primero con una pequeña análisis sobre la familia, ¿no? En el mundo andino, la familia es tomada como el primer espacio donde se aprenden los valores de la comunidad, que son principios de su racionalidad. Así, el individuo pertenece a una familia y está a su vez en una comunidad. Entonces, por extensión, el individuo pertenece a la comunidad, la cual es vista como una gran familia, ¿no?, llamada también el ayllu. En el mundo andino existen dos tipos de familias, la nuclear y la extensa. Tal como sostiene Alejandro Ortiz Rascanier, la familia nuclear es el grupo parental compuesto por padres e hijos solteros. A veces cuenta además con algunos miembros suplementarios, el abuelo, el sobrino, el hermano. Constituye una unidad económica y tiene un espacio propio, ¿no?, el hogar. En cuanto a la familia nuclear, es la más importante, ¿no? La familia extensa, sobre la familia extensa, Rascanier nos dice que se designa con el nombre de familia extensa las formas corporadas de interacción entre varios núcleos familiares, los mismos que están unidos por un padre, madre o ambos a la vez, o por unos abuelos comunes. Después, la interacción corporada de padres e hijos independizados y entre hermanos que al mismo tiempo y por su lado poseen su propio hogar. Constituye también una unidad económica. Sobre la unidad que se sostiene entre ellos, nos dice el mismo autor que los vínculos sociales y afectivos entre hermanos casados se refuerzan en la medida que sus padres estén vivos. Entonces conservan la casa paterna como centro de reunión. La vecindad también contribuye a estrechar los lazos. Así, de esto se puede deducir que el ayllu es ese centro de reunión que hermana a los comuneros, ¿no? Bien, volviendo con la familia nuclear, ¿no?, hemos dicho que es la más importante, ¿no?, pues es ahí donde prima el plano económico y emocional de la comunidad. Sumado a ello, ese tipo de familia es la que se presenta en los cuentos titulados de Fuego Cruzado. Precisamente entrando al análisis de los cuentos, se puede observar una estructuración de la familia, la estructura total de sentimiento de pertenencia a una mí. En efecto, como se puede leer en los cuentos, la familia es destruida por efecto de la injerencia de los elementos externos, el sendero luminoso y el ejército. Por ejemplo, en el cuento Compañero, leemos esta ruptura de los lazos familiares, los que ya viene predicho por el título. Ello se puede ver en un proceso secuencial que se da a lo largo del cuento. Así, primero tenemos a Jacinto, militar del Sendero Luminoso, quien ruega a su hermano Tobías que lo reconozca. Sobre este senderista tenemos datos importantes, como que ha dejado una pareja, ¿no?, que dará un hijo suyo, pero no lo sabe. Este último se informa que él está en las condiciones de ser otro engranaje económico más del pueblo, una familia nuclear, pero es llevado por las huestes del Sendero Luminoso. Otro dato importante es el cariño que tiene hacia su hermano. Por eso pareciera contradictorio el hecho de que Jacinto pida ser reconocido por alguien que no le puede ver el rostro, ya que tiene un pasamontañas sobre la cara. Sin embargo, este accesorio se puede entender como la asunción de una ideología que no es la suya. Así, como se quita dicho pasamontaña, vuelve a ser Jacinto, el hermano de Tobías, pero mientras lo tiene, es el camarada, ¿no? Por un instante, los lazos familiares se retoman. Cabría preguntarse entonces de dónde proviene la destructuración. La respuesta la damos al final del cuento, cuando Jacinto, le dice a un camarada, perdón, cuando Jacinto, un camarada, le dice: ¿qué pasó después? Bueno, llegó tu hermano cojeando. Si preguntó por ti, claro que preguntó por ti. Pero los cholos esos le dijeron que habías escapado conmigo, con los demás. ¿Por qué no sacaron los pasamontañas? Nada podíamos contestarle a tu hermano porque estábamos amordazados. Él se molestó mucho creyendo que te había perdido otra vez. Lloró desconsoladamente. Yo lo vi. Lloró como a nadie en mi vida he visto llorar por un hermano que se pierde. Está en la página 28.
Como se puede en este extracto, el lazo familiar revitalizado por el encuentro de sus hermanos se ve interrumpido por factores externos, la guerra interna, mejor dicho, es el conflicto desatado entre senderitas y soldados que ha traído problemas al pueblo de Ushpa, el que ha obligado a los comuneros a separar a la familia por el hecho de que uno de los hermanos pertenece a los senderistas. Si se piensa en esa línea, no solo se destruyen a la familia de Jacinto Tobías, sino que también la familia que ha creado Jacinto. Con ello, un valor primordial del mundo andino, como la familia ha quedado relegado. En Rostro bajo la luna, la familia también queda estructurada, pero a un nivel social. La familia no logra constituirse y este fracaso nos habla de un nivel mayor de una ruptura en los vasos sociales. Recordemos que se ve el pueblo o Ayllu como una gran familia. Sin embargo, otra vez las ideologías extranjeras han llegado para trastornar las relaciones sociofamiliares que se establecían. Así, por ejemplo, una forma de familiaridad como el compadrazgo se ve roto. Así las relaciones sociofamiliares se ven interrumpidas no solo por la guerra interna, sino por las consecuencias que ella produce como el alejamiento, la distancia forzada y la soledad. Por eso que claramente en el cuento referido se puede leer en la página 40. Para que lo sepas, Medas es Medardo, el protagonista. Te lo diré solo porque soy buena gente contigo. El burro hechor que todos los días pasta en los potreros de la Antuca soy yo. En este fragmento, Aniceto, compadre de Medardo, a quien llama Medas, decide romper el lazo de familia simbólica con este último porque fue aquel que los rompió primero alejar la comunidad y asumir una ideología que en otras palabras, en palabras de Aniceto, es engañmuchos y tontos útiles. Por su lado, en Cantarillo Sandoval, la familia sirve como una forma de resistencia cultural ante la avanzada ideológica extranjera. En este caso, la familia nuclear, cuya definición tras los puestos se deduce también como monogámica, se ve problematizada por la presencia de la poligamia, un paso previo para la constitución de esta familia César Binacuy, ¿no? Que es la convivencia, ¿no? Es cuando una especie de convivencia, ¿no? Que tiene por fin la formación de una familia de tipo nuclear. De ahí el valor tradicional y cultural que tenga este paso previo. Sin embargo, esta unión, de hecho, en el cuento citado, es visto como algo a la ligera. En efecto, aunque solo lo sepa Cantalicio, Micaela y Casimira, que son las amantes, estamos frente a una ruptura con los valores familiares tradicionales. El hecho se agrava cuando dichas uniones engendran descendencia. Si bien se intenta restablecer el orden al permitir que ambas mujeres formen familias, el vínculo queda roto, ya que en esencia se trata de una familia que funge de máscara para apenas suturar superficialmente una herida que ha sido rota por la ideología ajena. Ah, entonces, pues hemos visto en esos cuentos cómo se estructura la familia. Ahora vamos a pasar al siguiente punto, que es la violencia. No creo que es el tema más que corresponde más a esta obra, pues, la violencia. Cuanto a la violencia, vamos a recordar lo que nos dice Jenner Girard. Él afirma que la violencia no se origina por la diferencia, sino por la similitud, la cual lleva a la competición y la rivalidad. Según él, Girard, todo se origina por una mímesis social, la cual se disfraza de mito y es motivada por un deseo que se encausa hacia el deseo del otro opuesto, que es algo que uno puede tener porque es indivisible. Así, este deseo pasa a ser un deseo de todos, dada su indivisibilidad, y genera la rivalidad y la competencia, y sobre todo la violencia, de la cual se puede liberar la sociedad haciendo uso de un chivo expiatorio o víctima injusta e inocente. En los cuentos, de Fuego Cruzado, estos chivos expiatorios los hallamos en el poblado de Ushpa. Precisamente son los pobladores quienes cargan con la violencia que viene por parte del Sendero Luminoso y del ejército peruano. Si bien la violencia política es un tema que atraviesa toda la obra, vamos a analizar un caso de violencia como lo piensa Girard, ¿no? Y fundamentar cómo a partir de esta se estructura el mundo andino. Para este caso, el muro se presta para análisis. Así, tenemos a Alberto, quien vive del campo como chivo expiatorio del caso. En él se cumple el papel de víctima injusta e inocente. Si bien todo inicia con una acción que realiza, recordemos que lo hace porque ha sufrido ya la violencia del ejército, que ha matado a su mujer y posteriormente sufre la de Sendero, ¿no? Que lo persigue por haber matado a uno de sus militantes. Quizá la duda pueda venir por este último punto. La violencia que recibe Alberto es atribuida a la que ejerció en contra del subversivo. Hay que tener en cuenta que la violencia de Alberto es una respuesta a la que viene implantando al pueblo por parte de ambos bandos, por lo que en consecuencia no solo queda pequeña, sino que es mucho menor y justa. El fin de Alberto, por el contrario, con el muro, que intenta escalar y no puede, es también simbólico, porque ese muro delimita el mundo de la violencia, además de mítico y sobrenatural en el que vive.
Por otro lado, a lo largo del recorrido hay una constante invocación a los dioses tutelares del mundo andino. Así se puede leer llamados a los apus y las deidades naturales para ayudar a la travesía de Alberto. Los llamativos son las respuestas que obtiene. Se manifiestan con el granizo, la lluvia, la nube, los animales. Sin embargo, como hemos sostenido, la violencia empieza a estructurar el mundo andino desde las ideologías, ¿no? Y el muro no es la excepción. Así, tenemos que a medida que recorre los espacios, Alberto sigue sufriendo la violencia de Sendero Luminoso, mucho más cuando es apresado. Este apresamiento, por cierto, puede entenderse como la imposición ideológica de extranjeros sobre la ideología del hombre andino. Luego de ello, el muro limita el espacio andino, además de los escenarios de violencia. Sin embargo, no se logra cruzar con la muerte, no se logra cruzar al muro, no se logra saltar. Con la muerte de Alberto, la estructuración entra en marcha, puesto que alejados de la religión andina aparece una figura del cristianismo occidental, San Pedro. Si Si bien puede entenderse bajo las coordenadas del sincretismo, ello implica también una destructuración, pues se está dando a la cosmovisión andina para asumir al extranjero. Efectivamente, cuando muere Alberto, él habla con San Pedro, pues, ¿no? Y San Pedro, pues, una deidad, un santo del mundo andino, el catolicismo. Pero a lo largo del travesía ha estado hablando, rogando a los apos, ¿no? Los dioses andinos. Bien, ahora vamos a centrarnos en lo que es la parte de la cosmovisión andina, ¿no? La forma en cómo esta cosmovisión de aquí se manifiesta y cómo sirve para la resistencia cultural, ¿no? Bien, como primer punto, eh, ya eh, hemos argumentado sobre por qué esta obra entra dentro de la llamada narrativa andina, ¿no? Porque, bueno, representa el mundo andino, ¿verdad? Cabe que entre sus virtudes está representar el mundo andino con la cosmovisión que la sostiene. Por ello, pensaremos no solo los principios que Sterman expone, sino otros elementos constitutivos de dicha cultura. Los principios de la sociedad andina, los principios de la racionalidad que de Sterman, ¿no? Con P. empezaremos por hablar sobre los principios. Habría que pensar en el más grande de todos, el principio de la racionalidad. ¿En qué medida lo uno está en relación con el todo? Primero, habría que recordar que dicha relación es de tipo metonímica y anecdótica. Esto es más notorio en el muro. Por ejemplo, la Trinidad se manifiesta a través de las hojas de coca, del clima, de la naturaleza, y es interpretada por el personaje iniciado en ello. Así se establece una relación entre el todo y el uno, el iniciado. Lo mismo sucede en Rostro bajo la luna. Ello queda evidente en el siguiente fragmento, en la página 38. Anda rápido, viento malo, puede alcanzarte. Corre, corre, hermano, la mala sangre puede ahogar tu vida. Corre, corre, hermano, uña sucia puede cortar tu suerte. La relación, otra vez, la naturaleza viene impuesta a través de las posibles repercusiones en el sujeto. De ahí que se tenga que cuidar o huir de ella. Por el contrario, dicha ruptura con la racionalidad entre el uno y el todo se da cuando se asume otra ideología o cosmovisión que no es la andina. Así, con el personaje de Jacinto, el compañero, va a ser ajusticiado, difiere mucho de los dotes del iniciado, de Alberto. Así Jacinto, militante terrorista, nos dice en la página 23, era una tarde que doraba los campos de trigo por madurar, los pajarillos volaban llevando trinos inexplicables y el viento llegó a murmurarme algo que yo no entendí. Ese no saber nos indica que ha dejado la Comisión Andina y sea artífice además de su desestructuración. Es llamativo, ¿no? También como en dicho cuento no se apela a las divinidades andinas. El principio de complementariedad se da entre Ushpa, la naturaleza, y naturaleza. Ambos no son opuestos, sino que se necesitan. Ushpa se sirve de naturaleza y esta existe porque Ushpa vive en ella. Sin embargo, en este binarismo, siempre dos fuerzas opuestas entre sí. Hay dos fuerzas entre sí, ¿no? Que es el luminoso y el ejército, que esto sí es una oposición. Estos elementos occidentales rompen la armonía complementaria que existe en el mundo andino. No solo ello, sus presencias destruirán la complementariedad que existe entre los elementos andinos. De este modo, surge un nuevo binarismo que ya no supedita a la lógica andina, sino a la occidental, el mundo andino versus el mundo occidental, ¿no? Y son contrarios. Ello se puede ver en los personajes de Aniceto y Medardo, en el cuento Rostro bajo la luna. Aniceto todavía pertenece al mundo andino y Medardo ahora le pertenece al mundo occidental. El hecho de que termine muerto el primero nos informa además de manera anecdótica cómo una cosmovisión se impone sobre otra. Como punto añadido,
Hay que decir que dicho final también pone fin al principio de correspondencia, ¿no? Pues la armonía ha terminado. En cuanto al principio de reciprocidad, se puede ver en el cuento El Muro, si bien ya hemos hablado sobre la violencia en ese texto, necesita recordar lo básico, ¿no? La violencia es iniciada por elementos externos a la comunidad. Así, en la página 70 y 71 se puede leer: pobres, cómo sufrieron y nosotros viendo nomás, comiendo nuestras rabias, gasta que nos... no gasta que no me aguante más. Señor, perdonará si es que cometí algún pecado, pero cuando quisieron azotar a las visitas que habían sido violadas por los cachacos, que por haberse entregado a esos desgraciados, salté con un palo grande en la mano y cuando uno de ellos estaba a punto de soltar la espalda desnuda y tierra de las maltoncitas, le di un palazo en la cabeza al abusivo terruco, quien, tendido en el polvoriento piso, tembló como un carnero degollado y murió botando harta sangre por las orejas. Este fragmento se lee la respuesta violenta de Alberto, pero se justifica tras reaccionar del sendero y a los del ejército. Así, en cierto modo, la violencia que ejerce Alberto como militante del sendero es una muestra de reciprocidad, como lo que se intenta poner el mundo, en orden el mundo. Sin embargo, tras ello encuentra la muerte, por lo que el orden no logra instaurarse. Todo lo contrario, desata un nuevo caos más problemático que el anterior, ya que no solo recae sobre el mismo, sino sobre el mundo andino que es desplazado por la ideología occidental. Así la violencia es una muestra del principio de reciprocidad, pero con una forma negativa que ya no se concreta. El animismo es otro elemento, ¿no? Es en Fuego Cruzado un personaje medular que forma parte del espacio y es el mundo presentado de la naturaleza, es el animismo. En la obra, esta cobra vida, la naturaleza cobra vida en muchas oportunidades, no solo porque puede hablar, sentir como humano, sino que se manifiesta a través de acciones puntuales. Así se puede ligar al principio de relacionalidad, pero mejor al de animismo. Así se trata de que la naturaleza cobre vida y se dé a conocer por su propia voz o sus acciones. Y eso es evidente en el siguiente fragmento de Rostro bajo la luna, en las páginas 41 y 42. Y dice así: no huyes, Aniceto, zorro sinvergüenza. Su grito me enfada y hace erizar cada una de mis hojas de un ramazo. Lo acabo de tender largo, a largo sobre el suelo. ¿Qué tal lisura, chibuchi, caraya? Más respeto siquiera. Mis hojas vibran con el viento, el rumor de mi enfado. Mete otro golpe más en la misma boca para que se calle y respete nuestro descanso. Así le digo al Chachas, viejo compañero de este bosque, que ha venido desde muy lejos a cobijarse entre nosotros. No nos metemos en sus asuntos, antes bien los alimentamos como ingratos hijos que son, pero que vengan a gritar por estos lares a la hora en que debe haber silencio, es ya mucho fastidio. Así le digo moviendo mis ramas. Antes nos, antes nos cuidaban y hasta nuestras ramas muertas nos sacaban, ahora nos queman, arrasan con nosotros hasta nuestros troncos, ya no nos dejan vivir en paz. Ahí está hablando pues la naturaleza, ¿no? Se puede leer la voz naturaleza, en efecto, participando en la historia, aportando datos como un narrador más, explicando y justificando que en algún modo la violencia política, todo se origina por la pérdida de las antiguas deidades. Aquí además se nos habla también de una destrucción del mundo andino, como los sujetos han dejado de rendirle culto a los elementos de la naturaleza. Estos han decidido no participar en la vida de las personas. Este desamparo se informa de la pérdida de la relacionalidad, de la unidad del uno con el todo. Por otro lado, el animismo presente intenta explicar sus orígenes míticos, un hecho real del presente, de relatos, por lo que también supone una forma de existencia cultural. Precisamente sobre este punto hablaremos ahora. Por último, vamos a ver la parte de las estudios culturales. Sobre las estudios culturales, ¿no? Vemos que es una de las características del mundo occidental es su concepción lineal del tiempo. Así, el tiempo occidental hay un inicio y habrá un final, pero todo tiende hacia adelante, hacia lo nuevo. La concepción andina del tiempo no es así. Allí tenemos una concepción cíclica del tiempo. Si bien ello no se puede ver en el contenido de los cuentos de manera fehaciente, sí se puede apreciar a modo de poética. Así, Norabuena nos muestra una propuesta de resistencia cultural a partir de esta cuestión de los cuentos, los cuales empiezan por el final, ¿no? Compañero y el muro, empiezan el final, o in media red, Rostro bajo la luna, y Canción de Sandoval, o son estampas de ese mundo. El hecho de que las historias empiece por el fin y hasta el final el relato vuelva al punto de inicio, da la idea de circularidad del tiempo, semejante al tiempo andino. A partir de ello, esta concepción andina del tiempo sirve para resistirse a la linealidad que es evidente en la racionalidad occidental, que son las estampas 1, 2, 3 y 4, sobre todo en 4, donde se cuenta un viaje de regreso. Si bien puede entenderse una circularidad inmensa,
un sujeto que sale de su lugar y regresa al cabo de un tiempo. A diferencia de los cuentos mencionados antes, no se regresa al mismo punto. En todo caso, ese mismo punto ha cambiado. En el caso de Ushpa, en 4, esta era un pueblo fantasma. En cambio, en los cuentos sí se regresa al estado inicial de la historia, con lo que se sella la circularidad anunciada. Otra forma de resistencia cultural la hallamos en el lenguaje. En el hecho de representar el habla de los pobladores se está mostrando la resistencia lingüística a la occidentalización, lo cual se puede ver en la alteración de la sintaxis castellana. Ello no sucede en el habla de los personajes del Ejército ni de Sendero Luminoso. Su forma de construirse se ciña a las reglas del español. Por otro lado, hay que añadir que los personajes andinos en el libro se construyen a partir de la voz, mientras que los otros se construyen a partir de las acciones que realizan. Todo ello es visible en los inicios de las historias. Por último, la riqueza cultural más evidente a un nivel de contenido es la continuidad que se presenta en los personajes y la naturaleza. Así se puede leer, por ejemplo, a Pucuna, ayudita pues, nunca les ha faltado ni coquita ni cigarro. Ayúdenme, no me abandonen en manos de estos maldecidos. Apu Huascarán, como en épocas remotas y sacude tu, tu hielo para levantar la tierra. Página 67. Las presiones continúan con el llamado al Taita Apucuntor y al Taitita Puma. E inmediatamente Alberto siente energía que sale de la tierra y lo impele hacia allí. Se nos dice, por ello, siente cómo le invade el valor la mano salvadora de Dios. Siente cómo la agilidad del cóndor y la fuerza del puma están latiendo en sus músculos. Toma aliento, se va a levantar. Queda 68. En ese acto de invocación hace que hace el sujeto, ¿no? Hace que entre sujeto y naturaleza se hiergue un puente que comunique las fuerzas del uno con el otro. Estas mismas invocaciones se dan en las demás historias. Por ejemplo, en 3 hay una invocación al mal viento, al mal tiempo y a la mala sombra y a la mala mano, para reclamarle sobre lo que siente en Ushpa. Este llamado lo realizan los muertos que regresan a su tierra. Otra vez la idea de circularidad del tiempo. Y este regreso al hogar lo que hace volver al orden las cosas, pero a un nivel no terrenal y positivo. Por ello, pero a un nivel terrenal, no terrenal y positivo. Por ello, que está firme. Por eso ahora volvemos porque sin querer nos tuvimos que ir y desde que nos fuimos siempre hemos estado a la espera del buen tiempo, del viento bueno y la sombra amable para poder regresar. PG 75. Bien, esta fue la obra de Enhorabuena. Las conclusiones rápidas sobre su obra en las que hemos llegado son que tras lo expuesto pasaremos a dar nuestras conclusiones, ¿no?, de las que hemos sostenido. Primero, que la obra de Enhorabuena no se puede encasillar como una obra de tipo regionalista, andinista o indigenista, sin tener en cuenta las formas de expresión literaria más cosmopolitas que se encuentran en su obra. Sumado a ello, se puede hablar de la región o del ando, del indígena, sin ser un regionalista, un andino o un indigenista, ya que se trata de un acercamiento estético literario, de una posición política y ética. Decir lo contrario es perpetuar la anquilosiada propuesta de la crítica anterior, es decir, si tú eres del Ande, habla del Ande, ¿no? Porque es una crítica que ya no se ve muy seguido, ya casi ha desaparecido y eso es muy bueno para la literatura. Otra cosa que habría que añadir aquí es que las influencias que se pueden ver en el libro de Enhorabuena, las más saltantes al menos, son las de Juan Rulfo. Juan Rulfo está presente en esta obra, y tal vez algo de Oscar Colchado. Así lo sostiene Alejandro Montino también. Y Mark Cox también sostiene lo mismo. Fuego Cruzado, de Enhorabuena, se puede encontrar una resistencia cultural, tanto a nivel de contenido, los personajes, las historias, como de forma, el tiempo y la estructura narrativa. La resistencia cultural es una forma de resistir a la violencia desplegada sobre Ushpa, por parte de elementos occidentales, por lo que dicha resistencia es también una perpetuidad de una cosmovisión andina tradicional. Y por último, en Fuego Cruzado se representa también la estructuración del mundo andino, el cual se da a través de elementos occidentales que interfieren en la cosmovisión andina. Así, damos por concluido nuestro análisis. Espero que haya sido de total agrado. Espero también que este análisis haya servido para poder entender mejor la obra de Enhorabuena, que es un autor que da la hora, ¿no? Que es un autor que está muy comprometido con su obra. Es un
ha escrito muy prolífico, una muy buena prosa, una prosa elegante, elegantísima, cuida la forma, ¿no? Yo he leído varios libros de él. Los primeros libros, la verdad, era una prosa muy, siempre me gustó esa prosa florida, pero eran libros que se repetían a nivel temático, ¿no? Sin embargo, ya Norabuena ha demostrado que no se limita a sí mismo, ¿no? Y está explorando otras formas, ¿no? Incluso tiene cuentos de ciencia ficción, era fantástica. Y va a sacar muy pronto, creo que es lo que es su obra mayor, ¿no? Gracias a Silo Gris Editores, que es Fuego entre la Nieve. Y pues que de aquí mando un saludo, enhorabuena, y desde aquí también eh, espero pues, ¿no?, comentar el libro. Enhorabuena, realmente es un autor, para mí, un autor que es de los más importantes en la actualidad, ¿no? Y creo que no soy el único que piensa lo mismo, porque ya hay una crítica saltante, ¿no? Ormar Robles, como comenté hace un rato, le ha hecho un homenaje y espero que de muchos más. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.